Hola y gracias por unirte a nuestro servicio en este día. Esperamos que esta palabra que vas a recibir en este día te ayude en tu caminar diario con el Señor, porque nuestro propósito como iglesia es inspirarte a vivir para Jesús. Esperamos que puedas llegar al final de este mensaje, en el cual vas a poder escuchar otras maneras de conectarte a nuestra iglesia y a nuestro ministerio. Así que disfruta del mensaje y que el Señor te bendiga. Voy a leer del libro de Marcos capítulo... Y espérenme. Capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: miren, están llamando a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: déjalo solo, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había esperado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quiero predicar esta mañana acerca de la presencia del Señor. La razón por la que este texto en el antiguo hebreo, los escritores decían que cuando estaban tratando de traducir del hebreo a nuestro lenguaje, en la primera Biblia, que fue la versión del King James para nosotros, no pudieron encontrar las palabras que podían contener en esa cultura. Esta fue una ilustración de esas palabras que tenía muchas generaciones de significado. Los traductores decidieron dejar esas palabras en su lenguaje original, porque lo que estaba pasando en la cruz en ese preciso momento, cuando Jesús moría a las 3 de la tarde, fue puesto en la cruz a las 12 del mediodía. Sabemos que fue de 12 a 3 de la tarde. A las 3, la Pascua, allí es cuando murió. Lo que pasa no lo podemos entender. El abandonamiento de Jesús por el Padre y por el Espíritu Santo fue inexplicable. Era que Dios en la carne, Dios en piel, en sangre, todo lo de Dios en ese cuerpo. Ahora el Padre y el Espíritu Santo se alejaban. La presencia de Dios se alejaba. Porque Dios es santo, el Espíritu Santo es santo, y no pueden, tienen que alejarse, tienen que alejar la presencia del Espíritu Santo. Se alejó en ese momento, porque Jesús tomó los pecados de todo el mundo. Él que no conoció pecado, en ese momento se convirtió en pecado, y Dios es santo. Él no pudo estar ahí, Él se alejó. Entonces allí es cuando Él exclamó por primera vez que Dios hecho hombre, el Espíritu Santo y Dios se alejaron, y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Esto es lo que se siente cuando el pecado está lleno en su vida y cuando Él estaba en la cruz, cuando Él murió por nuestros pecados y Él que no conoció pecado nunca. El Espíritu Santo se alejó, el Padre se alejó para que Dios hecho hombre muriera. ¿Quién mató a Jesús? ¿Qué lo mató? ¿La falta de sangre? ¿Se desangró mucho? Sabemos que sí sangró, que Él le dieron muchos latigazos, que sangró de 7 lugares de su cuerpo. La pérdida de sangre lo hizo tan débil que Él estaba cargando la cruz hasta que Él cayó en la Vía de la Rosa. Allí en esa calle que está todavía hasta este día, allí es donde cayó. Y en ese momento hubo un hombre que levantó la cruz y lo ayudó a cargar esa cruz. Pero Jesús cayó por el peso de esa cruz. Lo que me dice a mí que yo no tengo que ser fuerte 100% todo el tiempo, pero que Dios tendrá gente. Una iglesia, necesitas a la gente que cuando tú estás débil y estás a punto de caer bajo ese peso de esas circunstancias por las que estás pasando, lo que estamos sintiendo en este servicio, en este culto, hay una presencia que viene a ti y que te levanta, que te anima. Y yo sé que no puedes seguir avanzando en tu propia fuerza, pero hay poder en la sangre y te fortalecerá para que vayas día con día, fortalecerá para que sigas tomando tu cruz. Dice, no la va a remover, pero te va a ayudar a cargar tu cruz. Pilato no lo mató. Los romanos no lo mataron. Los del Sanedrín, la corte del Sanedrín no los mató. Jesús, Dios hecho hombre, no podía morir hasta que 2 cosas hubieran pasado. Tuvo que dejar de hablar. La Biblia nos dice que sus palabras son espíritu y tienen vida. Cuando Jesús estaba hablando, fueron las palabras de Dios Todopoderoso. Y es imposible para que la muerte lo invada siempre y cuando Él siguiera hablando. Siempre y cuando Él siguiera hablando la palabra, la muerte se detendría. Siempre cuando Él estaba teniendo conversaciones con los ladrones que estaban a su lado en las cruces, a su lado derecho y a su lado izquierdo, y Él está hablando ahí con ellos. Siempre cuando está hablando hacia el Padre, la muerte no lo podía tomar porque su palabra es tan poderosa. Esas son las palabras de Dios, y la muerte, no demonio puede detenerlo a Él de hablar. Cuando Él habló esas palabras, su espíritu estaba con vida. Él está hablando, teniendo conversaciones desde la cruz a Juan, a su medio hermano y a María, su madre. No pudo morir. Segundamente, siempre y cuando la presencia estaba sobre Él. La presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu se levantó, se alejó. Cuando Dios Todopoderoso se alejó. Y en ese momento, Él dio el Espíritu. ¿Por qué me has desamparado? No dijo, ¿por qué estoy sangrando? ¿Por qué estoy sufriendo? No, pero su preocupación era, ¿por qué nunca he tenido este sentimiento antes que la presencia me ha dejado? No siento la presencia. Cuando la presencia se alejó y las palabras, cuando Él dejó de hablar, Él murió. Hay una pista en la que tenemos que entender. Siempre y cuando estemos declarando la palabra de Dios y la palabra de Dios está activa en nuestras vidas, y siempre y cuando estamos en su presencia y cuando estemos con Él, no podemos morir espiritualmente. La palabra clave a tu vida
es seguir declarando la palabra de Dios, porque la palabra está activa, amando y atrayendo su presencia, adorándolo y estar ahí en ese lugar con Él, porque su presencia nos da vida, te da vida a tu alma y a tu espíritu. Declara la palabra, háblala. Siempre y cuando esta iglesia, si la palabra es predicada y si la presencia de Dios está aquí, no morirá. No ha morido por todas estas décadas. Y esta iglesia nunca tiene que morir. Aleluya. Porque si predicamos de la Biblia, la palabra de Dios no es sola, no está bien por sí por sola. Hay una diferencia. La Biblia nos dice, ese es un versículo bíblico, que la letra lo mata. Y si todo lo que tienes es la palabra de Dios, de escuchar escrituras ahí, susurrar o murmurar, y no hay unción en ellos, pero cuando tú pones la presencia de Dios con la palabra de Dios, si tú tienes adoración y si están cantando buenas palabras pero no sientes su presencia, no hay vida en ellos. Y es por eso que muchas iglesias no son lo mismo. Tienes que meterte en la presencia y en la palabra de Dios, en tus alabanzas, en tu predicación, para que allí esté la presencia, porque la presencia de Dios lo es todo. Y siempre y cuando estemos declarando la palabra de Dios y activando la palabra de Dios y predicando la palabra y proclamándola, y siempre estemos en su presencia, no viniendo a la iglesia, entrando a su presencia, la presencia no morirá. La presencia de Dios no morirá en la iglesia. Yo lo reconozco en mi propia vida. Siempre y cuando yo esté activando la palabra de Dios. Si me siento seco, empiezo a activar la palabra de Dios y me meto a la presencia de Dios. Y la vida viene. Es una cosa maravillosa. La presencia de Dios. Tú vives espiritualmente. Tienes que mantener la presencia de Dios en nuestra iglesia. Tienes que tener la presencia de Dios en tu vida, declarándola. Nunca pierdas la presencia de Dios. Jesús estuvo desnudo en la cruz. No es bíblico de que le pusieron una toalla ahí, pero lo desnudaron en vergüenza para deshonorar al primer Adán en el jardín. Violó la regla de Dios y se escondió de la presencia de Dios. Se escondió de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios expone al pecado. Es por eso que tenemos que tener la presencia de Dios en servicios, cultos como este. El culto es para que tú te metas en la presencia de Dios tan profundamente que expone el pecado en tu vida, que necesita ser arrepentido y olvidado y dejado. Como puedes ver, no solamente la presencia de Dios preserva la vida, sino también expone al pecado. Es por eso que cuando Dios vino al jardín, y la escritura nos dice que Adán dice, escuché tu voz. Y Dios dice, ¿dónde estás? Y Adán dice, escuché tu voz y tenía miedo. Como puedes ver, yo creo que Adán estaba vestido con la gloria de Dios. ¿Cómo es que supo que estaba desnudo? Y dice, estaba desnudo y tenía miedo. ¿Cómo es que supo eso, que estaba desnudo? Tuvo que tener una referencia. Nunca había visto él a nadie más antes. ¿Cómo es que supo eso? Sabían que estaban desnudos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se había levantado de ellos cuando ellos cometieron pecado. Jesús en la cruz, cuando Él estaba muriendo, es significante que Él estuvo desnudo allí en ese momento, porque los puso a Él, porque tenía el pecado del mundo hacia el Padre. Cada pecado cometido, Él
estaban sobre él en ese momento. Nunca pierdas la presencia porque revela lo que está mal. El Espíritu Santo te trae a ti, te convicte, y esa es la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú empiezas a desarrollar, o cuando el enemigo te empieza a llevar en un camino equivocado, la presencia y la hermosura de Dios que preserva tu vida espiritual, pero el Espíritu Santo viene y expone el pecado. Y cuando expone el pecado, tú empiezas a sentir una libertad. Sí, si tú te arrepientes y olvidas de ese pecado y lo dejas, y dejas que el Espíritu Santo te limpie y te purgue de ese pecado, es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa cuando la presencia del Espíritu Santo te empieza a convertir de tu pecado. Se nos dice en la Escritura, en Apocalipsis 5, capítulo 6, que podemos juntarnos, pero no podemos estar alineados con el trono. Déjame predicar, vamos a llegar a un punto. La Biblia dice que en el cielo ahora mismo hay ángeles que están adorando alrededor del trono. Hay seres creados, tronos que están allí alabando, santos, cada lengua de cada nación alrededor del trono. Y cuando comenzamos a adorar a Dios y entramos en su presencia, como lo acabamos de hacer, algunos de ustedes empezaron a sentir mucho más que una canción hace unos momentos. Empezaron a sentir algo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Vamos más allá de nada más estar juntos, sino nos empezamos a alinear con la adoración del cielo. Y cuando tú te alineas, tu adoración va por el filtro de los ángeles y el filtro de los ancianos. Y de pronto, cuando tu corazón, cuando viene de tu alma, de tu espíritu, de eso se trata la adoración. Con las almas, con las manos en altas, cuando estás abrumado o llenado de la presencia y de la bondad de Dios, de repente todo eso se alinea al trono de Dios y tú creas una zona de trono por la cual la presencia de Dios te encuentra. El Espíritu busca a aquellos que lo adoran en espíritu, no en tradiciones, no en rutina, no en la religiosidad y todo eso, sino cuando lo adoras en espíritu y en verdad. Oh, yo doy cualquier cosa por ti, te necesito, quiero estar en alineamiento con ti. Está pasando por los filtros de los ángeles y de los ancianos y está alcanzando al Cordero de Dios en el trono. Aleluya. El énfasis, sabes, muchas veces decimos, oh, la presencia, necesitamos la presencia y el poder de Dios aquí en la iglesia. Pero necesitamos la presencia, el poder y la presencia de Dios. Él es el poder. Jacob estaba huyendo de su hermano. Él se metió en problemas. Puso su cabeza en una roca. Estaba en Betel. Y la Biblia nos dice, de pronto los cielos se abrieron y él se puso en el alineamiento. Él estaba clamándole a Dios y se puso en alineamiento. Y él vio en otra dimensión, vio ángeles subiendo y bajando del cielo, llevando alabanzas y oraciones en una escalera. Si nada sube, nada baja. Entre más adoración y alabanza tenemos, más de la gloria de Dios que baja. Entonces Jacob se metió en la presencia de Dios. Dios no le tuvo que decir nada. Él nada más se metió en la presencia de Dios y dice, seguramente la presencia de Dios está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¿Sabías tú que la presencia de Dios está disponible para ti? Que el velo se ha sido rasgado. Mi Biblia dice que el velo fue desgarrado de arriba hacia abajo. Entonces quiere decir que un hombre se metió allí. Pero si estaba ahí 40 pies de alto, tuvo que ser sido Dios. Vamos, métete a mi presencia, le dice Dios, o te dice Dios a ti.
Cuando te metes a la presencia, hablará de cosas en tu vida que nunca has pensado. Cuando nos metemos en la presencia del Señor, muchas cosas salen buenas y malas. Gracias a Dios por todo eso. A mí me encanta cuando Dios me bendice y cuando estoy emocionado, inspirado y vengo a la iglesia. Pero algunas veces, de vez en cuando, siento, esta mañana vine con un espíritu muy diferente. Porque algunas veces la presencia de Dios te anima. Le agradezco a Dios que Él todavía puede buscarme a mí. Siento como las aguas están ahí. Alguien movió las aguas para que alguien se meta y tenga su milagro. Siento esta cosa aquí en mi alma. No estoy tratando de animarte nada más o decirte cosas así. No, tú puedes sentarte ahí, a mí no me importa. Pero a veces el culto no se trata de ti. A veces nada más Dios quiere bajar y estar con su pueblo. Y yo digo, Espíritu Santo de Dios, ven, ven. Y sabes que si tú sabes cocinar, tú sabes cuando tienes algo en la estufa, si no lo bates, se te quema o se pega a tu cazuela y se quema. Y algunos de ustedes están allí pegados en la base de la cajuela y tienen ese olor a quemazón de religiosidad. Pero el Espíritu Santo tiene una espátula y Él quiere batirte y batirte para toda la profundidad de tu alma y batirte una vez más hasta que tú sientas la presencia de Dios, que sea fresca, un toque fresco en tu vida. Vamos, levanta las palmas de tus manos y vamos, aquí quiero estar en alineamiento con la zona de tu trono, Dios mío. Tú sabes, Dios nos tiene a todos en un horno espiritual ahora mismo. Y Dios está en su cocina. Y tú y yo estamos en el horno espiritual. Y cuando Él termine con nosotros, no quiere que estemos ahí medio cocidos, mitad y mitad. No, Él quiere que estemos bien cociditos, en fuego por Él. Sí, todo. No un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, Señor, báteme a mí. Sí, quiero que me animes mi corazón. Quiero conocerte. Quiero adorarte, Señor, en espíritu. Quiero tu presencia. Algunas veces, cuando tú te metes a tu presencia, Él te bendecirá. O algunas veces te va a dar cicatrices. Adam grabbed fig leaves. Adam tuvo que tomar hojas para cubrirse y cubrir el pecado. Pero la presencia de Dios, cuando Él entra en tus circunstancias con poder, un hombre puede estar ya muy acabado en su pensar, pero Dios nunca está acabado en su poder. La fe no pone límites a Dios y Dios no pone limitaciones a la fe. Si tú puedes creerlo, todas las cosas son posibles cuando tú entras a mi presencia. Aún aquí en esta mañana, tú puedes ser sanado, tú puedes ser liberado, tú nunca puedes tocarlo una vez más. Tú puedes irte de aquí, de este lugar, que todas las cosas viejas han pasado y he aquí, soy una cosa nueva. Tú tienes que entrar a su presencia. Tienes que aprender cómo ser un anfitrión del Espíritu Santo. ¿Saben lo que es un anfitrión? Es una persona que sabe cómo entretener a alguien, cómo hospedar a alguien, cómo hacerte sentir que te sientes bien recibido. Se supone que tenemos que hacer al Espíritu Santo que sea bienvenido a nuestra vida. ¿Han bienvenido al Espíritu Santo antes? Algunas veces han dicho, Espíritu Santo, entra a mi vida, a mi casa, a mi hogar, a mi familia, lléname. Sean buenos anfitriones del Espíritu Santo.
Sean un anfitrión, una anfitriona del Espíritu Santo. Me encanta eso. Feel something in my say, oh, Pentecostal gene in me. Siento Hallelujah. algo en mis genes It's your fault, Mom. pentecostales. Where's my mother? ¿Dónde está mi mamá? Es su culpa de I ella. see her on the second No row. la veo en la segunda fila. ¿Está bien ella? Well, the Lord's gonna heal you, Mom. in O el Jesus' name. Señor te sanará, ma. In the name of En el nombre Jesus, poderoso de Jesús, be healed eres by sanada His presence. por su presencia. Hallelujah. Aleluya. When Jesus was baptized Cuando in the Jesús water, the Holy fue Spirit bautizado en el agua, descended in the form el of a Espíritu dove Santo descendió en forma de una paloma y reposó sobre él. Doves are very Las observant. palomas son muy Disturbance observadoras. makes them fly Una away. pequeña interrupción hace que se We must be alejen. very careful Entonces tú tienes que tener mucho how cuidado we approach. cómo nos acercamos a Dios. When Noah sent the dove out of the ark after the flood, Cuando Noé mandó a la the dove paloma flew and came back para que buscara because the tierra, scripture said la paloma there was nothing out fue there y but a culture regresó of death. Nothing out there but dead bodies y no and encontró dead nada, nada animals. más veía And the animales dove muertos y will personas not muertas. land. He said he Entonces la found paloma no no place for the no soles of his encontró feet. lugar The dove para que will not descansara. land on death. Y la paloma no descansará, no reposará en algo muerto. Nothing out there. The dove No había nada allí. La is paloma looking estaba for buscando life. por vida. And he brought back with him an Y trajo olive con branch, which was ella evidence misma of una a new rama world de that's olivo out there. que fue evidencia de un nuevo mundo que estaba allá. Fue evidencia que Dios ya no estaba enojado con nosotros. Fue evidencia que una nueva creación, de una forma de hablar, había pasado y que las aguas estaban bajando y que Dios tenía una vida nueva para aquellos que estaban en el arca. Cuando la unción del Espíritu Santo toca tu lengua, toca tu boca, como esa rama de olivo que estuvo en la boca de la paloma. Tú vas y hablas con otra lengua. Hay una paz que está allí. ¿Cuál es el mensaje de esa paloma? Que ahí que el juicio ha terminado. Fue el mensaje de esa paloma. He sido perdonado. Él ha proveído una nueva oportunidad y una nueva vida. Déjame decirte, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, la evidencia de otro mundo hablará por medio de ti. Dove talk, hallelujah. En esa forma de hablar, hablando el lenguaje de la paloma, un lenguaje dulce del Espíritu Santo, y tú estarás en la presencia de Dios. Quiero ser un buen anfitrión del Espíritu Santo. Quiero tener cuidado. David lo dijo así en Salmo 51. No tomes, no quites tu Espíritu Santo de mí. Toma mi palacio, toma mi riqueza, mi oro, mi poder, pero te lo ruego, Dios, no quites tu presencia del Espíritu Santo de mí, ni de mi familia. Qué tipo de oración, wow, qué clamor. Cargar la presencia de Dios. En Marcos capítulo 5, la mujer que tenía un derrame de sangre nunca tocó a Jesús, sino ella tocó el borde de su manto de Jesús. Tocó algo que tocaba a Jesús. Ella tocó algo que había sido tocado por Jesús. Si tú tocas a Jesús y luego te vas a la escuela, y si te entras en su presencia y tocas a Él, y luego te vas al trabajo y te vas a tu casa, a tu hogar, alguien te tocará, y cuando te están tocando algo que lo ha tocado a Él. Cuando esa mujer tocó algo que había tocado a Jesús, poder y sanidad fue hacia ella. Cuando tú entras en la presencia de Dios, la Biblia nos dice que los discípulos, las otras personas se dieron cuenta que ellos eran hombres ignorantes y que no habían ido a la escuela, pero que había algo en ellos que habían estado en la presencia de Dios. Tócalo a Él, toca a Jesús por ellos.
Y dile a la persona de tu lado, tócalo a él por ellos. Aún en esta mañana tú puedes tener más algo de este culto. Tócalo a él, toca a Jesús por ellos. La presencia se transfiere. El apóstol Pablo lo puso así. Y dice, te encargo delante del Señor Jesucristo. En 1 de Timoteo 5:21. Dice, no dice te voy a dar un shock. Pero dice, un shock es nada más algo rápido. Y a veces alguna gente nada más eso es todo lo que tienen. Sienten una presencia de Dios un poquito durante el servicio, algo pasa y es como un toque eléctrico y dicen, oh, sentí un poquito de Dios, alabado sea el Señor. Pero cuando se están yendo del servicio, del culto, ya parecen como un conejito de la batería que se les está acabando la batería. Pero déjame decirte, tienes que meterte en la presencia de Dios tanto que Él te da una carga eléctrica muy poderosa y tú tienes todo ese poder dentro de ti y contigo y te lo llevas a donde quiera que tú vayas. Dile a la persona de tu lado, quédate conectado a la presencia de Dios. David se comió el pan de la presencia de Dios. La Biblia lo llama el pan de la presencia de Dios. Deme 5 minutos más. El pan de su presencia. La presencia de Dios te fortalece. Cuando tú entras a la presencia de Dios, no solamente te mantiene con vida, sino tampoco expone el pecado solamente, sino la presencia de Dios te da fuerza, te fortalece. Cuando David comió el pan de su presencia, David iba con su grupo y tenían hambre, era perseguido por sus enemigos, pero cuando él comió el pan que no se suponía que lo tenía que comer, pero Dios se lo permitió y comió ese pan. Y en un momento vamos a tomar ese pan en la comunión. De repente él fue hacia afuera y ganó batalla tras batalla. ¿Por qué? Porque recuperó sus fuerzas. Y termino con esto. Éxodo 33. Dios le dijo a Moisés unas cosas muy poderosas y le dice, número 1, mi ángel irá delante de ti. Tú sigue hacia adelante, ve a la tierra prometida, sal de Egipto y mi ángel irá delante de ti. ¿Sabes qué más le dijo? Mi promesa, mi pacto irá contigo también. Pero me encanta la respuesta de Moisés. Y dice, aprecio mucho al ángel que mandas. Aprecio la palabra, tus promesas, pero no soy nada si tu presencia no va. Y detuvo a 2,5 millones de personas del pueblo de Dios y clamó y dice, si tu presencia no va conmigo, no iré. Si tu presencia no puede ir conmigo, será mejor que yo tenga la presencia de Dios que hacer $10 millones. Yo prefiero tener la presencia de Dios que ser el rey de algo. Si yo no puedo tener la presencia de Dios, yo no quiero ir. Si me va a costar la presencia de Dios, yo no lo quiero. Eso es lo que yo le dije al Señor. Y mi esposa y yo, cuando llegamos aquí a Free Chapel, queremos tu presencia. Si tu presencia no va con nosotros, no queremos ir. Pero la presencia de Dios está aquí. Y cuando Él está ahí, todo es posible. Ponga ese versículo en la pantalla. Y luego le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos lleves de aquí para allá. Qué bonita oración.
I don't want to get involved in any relationship. No quiero involucrarme en ninguna otra relación que me cueste la presencia de Dios. I don't want to get involved No in quiero any involucrarme en cualquier negocio business that causes the que me presence cueste of God. la presencia de Dios. I don't want to go to any parties. No quiero ir a ninguna fiesta Can't have my doves. que no pueda tener mi paloma del Espíritu Santo conmigo. Ahora, aquí está una cosa poderosa. Hay un lugar donde dice que tú puedes ir casi a todos lugares. Y si el Dios en ti es más fuerte que el demonio que está por allá, eso toma años para meterse en la presencia de Dios así. Pero si tú dices, oras esta mañana y dices, no quiero nada más sino solamente a ti. Y aquí está la comida, el pan de su presencia. Vamos, pongámonos de pie todos. Y vamos a tener la comunión. Examinen su corazón. Confiesen sus pecados hacia Él y arrepiéntanse. Ahí, busquen en su corazón. La Biblia nos da una advertencia muy seria sobre esto, comunión. Mírenme aquí todos. Esto es lo que es tan poderoso acerca de esto. Hay solamente un lugar en la Biblia donde se nos dice que no solamente caminar por, dice que camines por fe, no por vista. Que no vayas por lo que ves, sino ve por lo que mi palabra dice. Y dice, cuando hagas esto, quiero que tengas algo en tus manos que es tangible y físico, presente, que tú puedas ver. Y quiero que encadenes tu fe a estos dos elementos, al fruto de la viña, el pan y el vino. El pan de mi presencia, quiero que físicamente los tomes, los sostengas. Nunca te acerques a esto a la ligera. La Biblia aún nos dice que deja que un hombre se examine antes de que uno tome de esta comunión. Si hay alguna cosa que la cual tienes que ser perdonado, si tú sabes que viniste aquí a la iglesia esta mañana, aun cuando estaba leyendo el versículo, allí Jesús colgando en la cruz, algo penetró en tu corazón y te convirtió de pecado. Hombres y mujeres, todos aquí en este lugar, que necesitan más que una corriente eléctrica, que unos toques, necesitan su presencia. Y escuchen, pero nada más es un pedacito de pan. Pero Gedeón, Dios le dijo que vaya al enemigo, campo enemigo, y que escuchara lo que estaban diciendo. Y uno de ellos, de los soldados, se despertó y dice, tuve un sueño anoche y vi un pedazo de pan que estaba rodando desde arriba hacia abajo y que le pegó al campo enemigo y los desbarató y los acabó. Esto es solamente un pedazo de pan, pero cuando le pones tu fe en lo que Jesús hizo en la cruz, es más que eso, mucho más. ¿Qué pasa con la mujer que vino? Por favor, sana a mi hija, ella es atormentada por demonios. Y Jesús la mira y le dice, no es correcto que yo le dé el pan de los niños a los perritos. Tú no eres hebrea, tú no eres judía de linaje, no puedo darte eso. Pero la mujer le dice, pero aún los perritos comen de lo que se cae de la mesa. Y dice Jesús, tengo que esperarme un ratito por ti. Vamos, esta mujer necesita de su milagro porque ha tomado de las migajas que le estoy dando. Nunca casualmente tomes esto a la ligera. Piensa en esto, recuerda esto. El mundo toma para olvidarse. Oh, río de whisky, toma mi mente. Pero tomamos nosotros para recordar.
para recordar cómo estuvimos sin esperanza, qué tan adictivos o suicidas estuvimos, o qué tan rompidos estábamos, quebrantados. Recuérdenlo a Él. Este es mi cuerpo que fue quebrantado por ti. Tomen y hagan esto en memoria mía. Te amo, Jesús. Todos digan, lávame, lávame, límpiame. Perdóname, Señor. Yo recuerdo que tu cuerpo colgó en Calvario. Yo recuerdo que tú derramaste tu sangre en Calvario y lo recibo por fe. Así como yo sostengo este vasito de sangre que me lava, me limpia. Recíbelo. Esta es mi sangre que fue derramada para la remisión de pecados. Tómenla toda y hagan esto en memoria mía hasta que yo regrese una vez más. Esta mañana, en el servicio de las 9, se me cayó un poco de la tacita aquí, pero cayó desde mi dedo hasta mi mano hasta mi muñeca. Y el Espíritu Santo me recordó. Y pensé en el versículo donde los judíos, cuando estaban a punto de crucificar a Jesús, y Poncio Pilato dice, yo no quiero esto, yo me voy a lavar las manos. Y los judíos empezaron a decir, deja que su sangre esté en nosotros y sobre nuestros hijos. Ni siquiera sabían lo que estaban diciendo, pero es una de las hermosas cosas en la Biblia. Lo que yo acabo de tomar fue la sangre, diciendo, deja que su sangre esté en mis niños y en mis nietos. Estamos cubiertos por la sangre de Jesús. Hola, estamos muy alegres de que hayas recibido hoy una palabra especial que te anime a vivir para Jesús. Si a través de este mensaje le has entregado tu vida a Cristo, déjanos saber escribiendo la palabra sí al número 510-510. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Free Chapel Español para ver más mensajes como este. También te invitamos a asistir a uno de nuestros servicios en persona los domingos a las 9 y 11 de la mañana. Visita freechapel.org/español y ahí encontrarás la sede más cerca a casa. También encontrarás información acerca de grupos, eventos, redes sociales y mucho más para que permanezcas involucrado y continúes creciendo en tu caminar con Cristo. Que Dios te bendiga y esperamos verte pronto.